Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando a nuestro Expertos Live Tena. Estamos muy felices. Tenemos una persona invitada súper importante y especial para hablarnos sobre este tema de cuidados de la piel y la incontinencia. Así que preparen todas sus preguntas, todas sus inquietudes y entonces le damos la bienvenida a mi colega, a mi amigo, el doctor J. Restrepo, también conocido como doctor Heridas. Juan es experto internacional en el manejo de heridas agudas y crónicas y hoy está aquí con nosotros para hablarnos sobre la piel. También habla señales y cuidados de la incontinencia. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación sobre este tema tan importante que últimamente tenemos tantas afectaciones en los adultos mayores. Muchas gracias por la invitación. No, Juan, gracias a ti por acompañarnos, por compartirnos toda tu experiencia y conocimiento, porque como tú muy bien lo dices, es un tema que cada vez tiene mayor relevancia, mayor importancia y desafortunadamente todavía tenemos mucho desconocimiento. Total. Entonces, nada, para aprovechar este espacio, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si te lanzo la primera pregunta y a partir de ahí comenzamos una buena conversada? A los Hágale, que estoy están conectado. conectados, bienvenidas todas las preguntas para que Juan nos ayude a darle respuesta. Juan, Perfecto. entonces, para comenzar, ¿cuáles son esos errores más frecuentes que cometemos los cuidadores en el momento de cuidar la piel de una persona que tiene incontinencia? Bueno, yo creo que se cometen varios. Muchas veces, yo no le diría errores porque muchas veces la gente los hace sin tratando de cuidar, ¿ya? Entonces digamos que son alteraciones en el cuidado para no hacer sentir mal a los cuidadores, porque muchos tratando de cuidar, pues le digo, lo hacen. Uno es, por ejemplo, cuando limpiamos al paciente con soluciones que tienen alcohol, cuando lo limpiamos con soluciones que son tipo detergente, o lo limpiamos varias veces al día con demasiada humedad y lo dejamos muy húmedo, o muchas veces nos demoramos para cambiarle el pañal, por ejemplo, haciendo que los contenidos de la harina, el urobilinógeno o el popó, el coprobilinógeno, quede actuando mucho tiempo en la piel y como tiene un pH tan bajo, seguramente va a romper la piel de forma mucho más rápida. Entonces, muchas veces los cuidadores que tienen esos pacientes por estar haciendo otras cosas diferentes, estar ocupados en otras cosas, les pasa muchas veces cambiar el pañal, por ejemplo, y le da una característica de cambio de la piel muy importante a este paciente que termina rompiendo la piel. Y eso es a lo que no debemos tratar de tratar de que no lleguemos allá. De acuerdo, Juan, tú mencionas un tema súper importante y es el uso de alcoholes o algunas sustancias que son muy abrasivas para la piel. Digamos que podríamos mencionar cuáles o cómo debería ser como una rutina de esa higiene, hablando de una piel sana, todavía no entremos Claro. en temas de pieles laceradas o con lesiones, sino hablando de una piel sana, ¿cuál sería como esa rutina, como ese paso ABC que un cuidador debería tener en cuenta para esa prevención? Bueno, lo más importante que debe tener en cuenta el cuidador es hacer una buena valoración de su paciente. El baño es un momento muy importante de compartir con nuestro paciente, ¿cierto? Entonces ahí es importante, sobre todo, vigilar la piel, que no haya enrojecimientos, que no haya hinchazones o edemas, ya que pueda pensar que va a llevar hasta a que se rompa la piel. Entonces lo primero sería valoración de esa piel, que no esté más caliente de lo normal o más frío de lo normal. Lo segundo sería, obviamente, pues retirar ese pañal o eso que le está causando la humedad al paciente, ¿ya? Hay una tendencia muy grande que utilizan los cuidadores, tanto de pacientes pediátricos como de pacientes adultos, y es muchas veces utilizar cremas ricas en óxido de zinc, ¿cierto? Hay algunas cremas con óxido de zinc que no son buenas para el paciente porque vienen combinadas con diversas sustancias que pueden causar daños al paciente, ¿cierto? O, muy importante, utilizan cremas para bebé en adulto. Entonces utilizan, por ejemplo, cremas que normalmente se utilizan para la pañalitis. Digo para la pañalitis porque recuerden que lo que se inflama es la piel y no el pañal, entonces realmente es para la dermatitis por humedad. ¿Ya? Entonces sería sobre todo lavar
con agua de la llave, ojalá un agua a temperatura ambiente o agua al baño de María, temperatura corporal también le iría muy bien al paciente, ¿ya? Y después, si la piel está sana y toda la cosa, simplemente proteger o con ácidos grasos hiperoxigenados o con un oxidocina al 20 o 30%, al 40%, ¿listo? Y ya después, o el ácido graso hiperoxigenado. Hay algunos cuidadores que utilizan cremas ultrahidratantes, ¿ya? O cremas de manos, pero en estos pacientes la crema de manos puede que no les sirva mucho porque al ser tan ácido la orina o el popó, o lo que le esté causando la humedad, seguramente esa crema no le va a servir mucho. Ahí uno recomienda o las cremas con óxido de zinc a porcentajes alticos o los ácidos grasos hiperoxigenados o en su defecto el aceite de oliva extra virgen que tiene pues buenos estudios. Listo, y simplemente ahí cubrir. Lo más importante creo yo es estar cambiando, estar pendientes del cambio del pañal del paciente. Ya cada que, si el paciente se orina cada 5 minutos, 10 minutos, 20, que lo dejas con ese pañal ahí húmedo, seguramente es un tiempo que va a ganar más ese ácido de la orina o del popó, lo que sea, para romper la piel del paciente. Entonces, las dos cosas importantes que hay que tener acá, primero, es lavarlo con agua, puede ser con agua de la llave. Se utiliza mucho, sobre todo en pacientes que viven en ciudades que tienen agua potable. Usted puede utilizar agua de la llave tranquilamente, ¿ya? Y después de eso, proteger la piel, ¿cierto? Entonces, proteger la piel sobre todo con lo que les decía ahorita, ácidos grasos hiperoxigenados. No se recomienda para adultos que utilicemos cremas de bebé, entonces se utilizan, por ejemplo, pues para no decir marcas comerciales, pero utilizan otras cremas que son de pHs para pacientes pediátricos. Entonces las combinamos o cremas de bebé para adultos o viceversa, lo cual no se debe hacer porque tienen pHs diferentes y características de la piel diferentes. Súper, Juan, qué buenos datos nos estás dando. Le recuerdo a las personas conectadas que nos pueden dejar sus preguntas en el chat para poder que Juan nos ayude con la respuesta. Mientras tanto, Juan, hablemos un poquito como de cuáles son esos signos y síntomas que nos van a prevenir o ayudar a alertarnos como cuidadores de que la persona puede estar presentando una lesión, un tipo de dermatitis u otro tipo de lesión en la piel. ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, es muy importante, el paciente da muchas señales antes de que se le vaya a romper la piel. El primero va a ser el enrojecimiento, ese es básico, en un enrojecimiento que no necesariamente porque esté rojo puede estar, estará más caliente, puede estar hasta 2 o 3 grados por debajo de la temperatura que tiene la piel perilesional. Lo otro es que puedes ver una hinchazón o un edema. Eso también va a ser mucho y va casi que gradual. El enrojecimiento casi siempre está con un edema, con una hinchazón, o empieza, no, es que prácticamente uno después del otro. ¿Ya? Lo otro que vas a ver es que el paciente puede empezar a presentar dolor, un dolor específico, un dolor que puede ser tipo quemazón, porque recuerden que acá esas dermatitis nos pueden dar un dolor tipo quemazón. Entonces acá se hace muy importante que usted esté valorando esas características. Puede también que observes que al paciente le sube la temperatura, puede que no hasta fiebre, sino en un punto intermedio que se conoce como febrícula y es de 37,6, 37,5 y ya como fiebre. ¿Listo? Porque va a depender de muchas características. Por ejemplo, si el paciente es polimedicado, esos pacientes que tenemos encamados que toman 4, 5, 6, 7 pastillas, eso va a cambiar mucho el pH de la orina, por ejemplo, y puede hacer que se rompa mucho más rápido. Entonces, creo que eso es vital. El enrojecimiento, la hinchazón o el edema, si el paciente tiene cambios de temperatura, eso creo que también es supremamente importante. Y ya pues el cambio más evidente es cuando ya se rompe la piel, que ahí también cometemos un error muy grande y es que empezamos a automedicar al paciente. Entonces, utilizamos prácticamente, yo creo que todos en las casas tenemos diversas cremas, hidrocortisona, clotrimazol, todos esos, y tratamos de curar al paciente con esas cremas sin estar seguro exactamente
de qué bicho es el que tiene ahí, porque muchas veces cuando se rompe la piel, la orina vuelve y cae sobre el lecho de la herida, sobre ese huequito que se hizo, y ya muchas veces ya lo que termina es contaminándola, infectándola si el paciente tiene algo en la orina o algo y se complica más el tratamiento del paciente. Súper, Juan. Mientras tanto, por aquí voy a contarte que una de nuestras participantes dice, buenas noches, qué gran invitada, excelente Muchas profesional. gracias. Y Alba Lucía Torres nos saluda desde Pasto, bienvenidas a todas. Muchas Bueno, gracias. Juan, estamos hablando entonces de digamos que pongamos el panorama de un paciente que está en casa, que lo está cuidando un cuidador familiar, quien no tiene todo el conocimiento de un profesional, sino que día a día se forma precisamente durante la práctica con su paciente, ¿cierto? Sí, su paciente a quien está cuidando. Entonces quisiera que habláramos de cuáles son esos pasos claves, cuáles serían esos consejos que tú como experto en el cuidado de la piel le darías a una persona de este tipo que está en casa, que es un familiar, que no tiene nada que ver con salud y que tiene conocimientos básicos y que es lo que le ha tocado, digámoslo así, en el camino. ¿Qué consejos prácticos le daríamos a esta persona? Primero para cuidar esa piel y para prevenir, y ahorita hablamos de ya del tratamiento como tal. Bueno, yo creo que los cuidadores que son los cuidadores informales, que son prácticamente los que aprenden a cuidar, cuidando al paciente en vivo y en directo, muchas veces tienen unos arreglos muy ingeniosos para atender a los pacientes. Yo creo que vea, hay cosas tan sencillas como que la talla del pañal sea la adecuada, porque esto pasa mucho. Muchas veces nos regalan pañales, cualquier cosa, no tenemos sino para colocarle, le queda más grande, le queda más pequeño. Entonces eso va a llevar obviamente a que la orina se nos salga más o que nos estanque, lo que sea, y ahí vamos a tener un daño grande. Entonces yo pienso que lo primero que hay que tener en cuenta siempre es el bienestar del paciente, ¿cierto? Primero. Segundo, hay que tener en cuenta las necesidades del paciente, ¿sí? Porque todo esto va a depender prácticamente de la enfermedad de base del paciente, la alimentación, el estado nutricional. Creo que el cuidador debe estar muy pendiente de esas características, sobre todo porque hay enfermedades que de por sí cambian también muchas características del paciente como tal. Entonces hay que estar pendiente de si tiene una falla cardíaca, una falla renal. Yo creo que hay que tener cosas básicas en la casa para poder limpiar a este paciente, ¿cierto? Muchos, lo que les decía ahorita, uno lo puede limpiar con agua de la llave, a algunos les gusta limpiarlo con solución salina, no hay, digamos que beneficios adicionales porque sea uno o que sea el otro, simplemente con que lo limpiemos, le quitemos ese agente traumático que le está dañando, es muy importante. Yo no le recomendaría que utilizaran, por ejemplo, jabones en barra, ¿ya? Los jabones en barra, por lo general, causan mucho más daño, ¿sí? Y sobre todo cuando utilizamos lo que les mencionaba ahorita, jabones que son para bebé, lo utilizamos en el adulto mayor, por ejemplo. Hay gentes que utilizan jabones que huelen mucho, ¿sí? Porque a los bebés les hacen unos jabones específicos, muy olorosos, que tienen como ciertas características, pero en el adulto mayor seguramente no van a servir. Yo recomiendo mejor el uso de geles de baño. Los geles de baño casi siempre tienen pH neutro, ¿ya? Y el pH neutro va a ayudar mucho mejor para la piel porque la va a mantener en las condiciones normales, sin que haya como un traumatismo aparte, ¿ya? Y usted lo encuentra en almacenes que tiene muy cerca de sus casas, ¿cierto? Casi todos esos geles de esos almacenes de cadena que tiene cerca son de pH neutro. También si tenés ese paciente con esa piel muy seca, uno recomienda, por ejemplo, las cremas ricas en urea, ¿cierto? El familiar puede utilizar la crema rica en urea al 10, al 20, al 30%, ¿cierto? Que le va a lubricar mucho más la piel. Yo ahorita les decía que directamente cuando estaba recibiendo la sustancia traumática, no, pero el resto del cuerpo, que el paciente está encamado, que está bajo presión, esas cremas sí le van a ayudar bastante porque lo va a hidratar y lo va a aumentar de manera más profunda. ¿Esto qué va a hacer a lo último? Que las lesiones que vayan a salir se demoren más para que aparezcan porque la piel pues está más protegida de eventos externos. Creo que son como cuidados básicos. Lo principal es no utilizar jabones de barra ni nada que sea para un grupo poblacional diferente, es decir, de niños para adultos y de adultos para niños. Creo que eso es básico. Súper, Juan. Tú mencionas ahí un aspecto importante y es precisamente eso. Muchas veces, y yo pues que no me presenté al principio, yo soy Diana Baos, la enfermera de TENA,
Y muchas veces hemos visto cómo se repite, pero a cantidades enormes, eso que tú mencionas, Juan. Le ponemos el pañal de adulto, pues porque es el que le sirve, pero el resto de cuidados es con puras cosas de bebé. Cremas de bebés, pañitos de bebés, humectantes de bebé, y realmente Todo. la piel del adulto es completamente diferente y tiene unas necesidades diferentes. Así Y que, según el grupo, según el grupo, qué pena que te interrumpo, por ejemplo, en los claro, adultos mayores, entre más mayores sean, la piel va perdiendo más propiedades. Entonces, claro, es el paciente que tú lo vas a coger, por ejemplo, y la piel se te desfacela casi que medio estirándola. Esos pacientes necesitan cremas y productos diferentes que los pacientes pediátricos que apenas están madurando la piel, mientras que el adulto mayor ya está perdiendo esas propiedades. Entonces, sí necesitamos que sean para cada grupo poblacional esos productos específicos. súper, súper clave eso. Bueno, Juan, ya hablamos un poquito de la prevención, de lo que es la lesión en la dermis por el pañal. Hablemos un poquito de qué es una lesión por presión y cómo un cuidador puede diferenciar cuando su familiar tiene una dermatitis o una lesión por presión. Bueno, eso es muy importante. Una característica que tienen los pacientes encamados por lo general es la presencia, por desgracia, de lesiones por presión. Ya al principio puede que se le parezcan mucho, por ejemplo, la dermatitis puede que al principio coloque la piel rojita, o sea, eritematosa, ¿cierto? Y la úlcera por presión también. ¿Vos cómo la vas a diferenciar? Porque casi siempre el enrojecimiento de las dermatitis al principio puede que vayan desapareciendo si el paciente va mejorando. En el caso de la lesión por presión, van a ver que ese enrojecimiento no mejora, por el contrario, usted le hace presión y no blanquea, que es como la primera característica, ¿ya? Y usted también se da cuenta porque más o menos cuando usted ve al paciente con la piel muy enrojecida, lo cambia de posición y más o menos a 45 minutos, una hora y media, ese enrojecimiento desaparece. La dermatitis, si no es así, la dermatitis necesita un tratamiento específico. Entonces, la primera característica va a ser el enrojecimiento de la piel. Usted lo cambia de posición, ese enrojecimiento se demora para desaparecer 45 minutos, una, una hora y media. Listo, eso es como lo primero. ¿Ya? Lo segundo es que ese enrojecimiento, si usted no cambia de posición, vas a ver que se va a ir rompiendo la piel. Esa ruptura de la piel, por lo general, va a causar dolor en el paciente, ¿sí? Va a ver que si así el paciente no pueda hablar por las expresiones de la cara, del cuerpo, que te frunza el ceño y demás, se da cuenta que le va a doler. Porque en esas primeras fases, esas heridas que se dan, cambian muchísimo y usted lo va a ver que son heridas superficiales, que parece como si el paciente se hubiera raspado, como si el paciente simplemente hubiera perdido la primera capa de la piel y esa parte es importante porque puede ser una lesión por presión de categoría 2. ¿Ya? Y esas, pues, digamos que todavía se pueden tratar en la casa, ¿cierto? Con ciertos apósitos, cierto cuidado, ciertos geles. Ahí, ya después de que el paciente le aparezca eso, le recomienda a uno mucho que busquen al profesional especializado en heridas para que te ayude con esa parte. Y de ahí para allá vas a ver que la herida se puede profundizar mucho más, llegar, por ejemplo, al tejido graso y por último al músculo y hasta el hueso. Cuando esto pasa, sí o sí, el paciente debe consultar con un especialista en heridas porque va a necesitar cura avanzada. ¿Ya? Digamos que siempre la prevención la tratamos en el hospital cuando tenemos los pacientes, pues tenemos todo, digamos, para poder prevenirlo. En la casa se hace muy importante, aparte de la valoración, la utilización de ácidos grasos hiperoxigenados, la utilización y los cambios de posición. Si no puedes hacerle cambio de posición al paciente, y puedes conseguir, por ejemplo, una superficie alternante, un colchón de estos que están alternando el aire, va súper bien porque el paciente puede morar más tiempo acostado en esa superficie, ya, sin que haya una lesión por presión. Y todo eso combinado entre la crema, el colchón de aire alternante, los cambios de posición, seguramente vamos a lograr que el paciente no nos dé esa lesión. En el caso de la dermatitis, casi siempre separando la humedad o que lo que lo esté causando, ella desaparece solita, mientras que las lesiones por presión casi siempre es cambiando al paciente de posición, ¿cierto? Entonces son dos que parece que son iguales al principio, pero que toman caminos totalmente diferentes. Ahora, usted se le puede complicar una lesión por presión con una dermatitis, eso sí es muy importante. Puedes tener en una sola lesión las dos características, ¿cierto?
porque la lesión por presión es exudativa, entonces ya te va a dañar la perilesión y se va haciendo cada vez mucho más grande esa lesión. Y ahí, para que completemos eso que acabas de mencionar, que te lo iba a hacer como pregunta, bueno, ya sabemos cómo diferenciar una dermatitis de una lesión por presión. En el momento ya del tratamiento como tal, ¿hay alguna diferencia? Tú mencionabas ahorita, si es estadios avanzados, tiene que ser un manejo Ujú. obviamente profesional. Pero digamos que está incipiente, perdón, está en casa, ¿hay alguna diferencia en que el cuidador deba tener presente si es una lesión por presión o una dermatitis para el tratamiento? Como muchas veces puede pasar que no la reconozca porque no está muy asociado con la salud, simplemente al enrojecimiento. Yo le recomiendo que de entrada, ahí lo que va a hacer es cambiar al paciente de posición, ¿cierto? Por lesión por presión y si es posible, si la dermatitis es por humedad, tratar de quitar la fuente de la humedad. Entonces ahí ya va diferenciando con una y la otra. Si después de cambiar el paciente de posición ese enrojecimiento va disminuyendo, puede ser que está por una lesión por presión, ¿cierto? Porque casi siempre la dermatitis puede demorar un poquito más porque la humedad puede penetrar un poquito más. Entonces ahí, si la piel está seca, además, la dermatitis también va a ir disminuyendo. ¿Cierto? Entonces son dos cuidados muy básicos, disminuir la humedad del paciente para que no sea una dermatitis y cambiar al paciente de posición, asegurarnos que no sea una lesión por presión, ¿cierto? Usted inmediatamente se da cuenta, ambas son dolorosas, pero digamos que la lesión por presión es un dolor más punzante, si se puede decir de punzante, y mientras que la dermatitis es un dolor más de quemazón, si se puede decir de esa manera para que quede un poquito más claro. Súper, clarísimo, Juan. Bueno, Juan, has hablado en varias ocasiones de los ácidos grasos hiperoxigenados. Amplíanos, porfa, un poquito de información, porque digamos que tradicionalmente estamos acostumbrados a los preparados magistrales, que al inicio los mencionaste, que es muy de los cuidadores informales. Ujú. Conocemos mucho los parches, los apósitos y demás, pero esos ácidos grasos hiperoxigenados de pronto no es tan común. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, si cualquier Ujú. persona puede acceder a eso, cualquier persona lo puede, digamos, aplicar o cómo es el proceso. Bueno, mira, ahí mencionas una parte que se me había olvidado mencionar y son las preparaciones magistrales. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy un poquito enemigo de las preparaciones magistrales o las cremas antipañalitis o las cremas antilesión por presión por varias razones. Porque le aplican, hacen un preparado magistral, pues como su nombre lo dice, que le ponen de todo, pero las cantidades de óxido de zinc muchas veces son por debajo del 20%. ¿Eso qué va a pasar? Que cuando el paciente le aplicas esa crema, usted termina haciendo como una placa blanquecina en el paciente. Entonces, cuando lo vas a retirar, queda haciendo como una lesión por fricción. Como no lo retiras del todo, terminas aplicando crema sobre crema sobre crema. ¿Ya? Entonces yo soy un poquito enemigo de las preparaciones por eso, ¿cierto? Y hay muchas preparaciones que han acompañado la vida de los cuidadores y de todos nosotros durante mucho tiempo, ¿cierto? Uno, dos, en el caso de los ácidos grasos hiperoxigenados, los ácidos grasos hiperoxigenados, un poquito de historia rápida, vienen derivados de, seguramente si hay personas mayores acá, me van a dar la razón porque ahí vienen derivados del aceite de rosa mosqueta y todo eso por allá, ¿cierto? Y antes, por ejemplo, Sofía Loren, Cindy Crawford utilizaban los ácidos grasos para tener pues una piel mucho más radiante, más linda, que no tuviera las patas de gallina. Después de mucha investigación y a través del tiempo, se ha visto que hay varios ácidos grasos hiperoxigenados, varios ácidos grasos, como son el ácido oleico, linoleico, esteárico, todos esos que uno coge por la dieta, y lo llevan a un proceso de hiperoxigenación, un proceso de oxonización. Y eso, cuando lo aplicamos a la piel del paciente, penetra en partes más profundas, haciendo, para no ser con términos muy técnicos, hace que la célula como tal eh, aguante más traumatismo. Cuando el paciente, por ejemplo, está encamadito, no tiene ninguna protección, digamos que la membrana celular resiste cierta tensión, ¿cierto? Y a la mínima se puede romper si tiene mucha presión. En cambio, si usted aplica el ácido graso hiperoxigenado, esa membrana va a soportar mucho más traumatismo, el paciente va a estar mucho más tiempo acostado sin que se rompa la piel, ¿ya? Y usted los puede encontrar, y aparte de eso, perdón, ese ácido graso tiene
hay muchos que tienen, por ejemplo, hierbas como la hierba de San Juan, el que se comercializa en Colombia tiene la centella asiática, que son plantas de propiedades no trópicas, que son como propiedades de memoria que ayudan a que la piel, así se rompa, se recupere mucho más rápido. Entonces la piel va a estar mucho más suave, va a estar más tersa, va a estar más protegida, la membrana de la célula está más protegida. Eso va a significar que usted va a tener el paciente protegido mucho más tiempo. Para que tengan una idea, cuando yo utilizo, por ejemplo, una crema de manos de cualquier marca, lo máximo que demora aplicado en el paciente son más o menos 1 hora y media, 2 horas, la más concentrada del mercado, de pronto hasta 3 horas, no creo que alcancemos hasta allá. Y el ácido graso hiperoxigenado, cuando lo apliques en el paciente, puede demorar de 10 a 12 horas. Como muchos no tenemos la economía pronto para el ácido graso hiperoxigenado, que comparado con una crema de mano no es tan caro. Los estudios también recomiendan, por ejemplo, que usted utilice aceite de oliva extra virgen, ¿ya? Es el único, usted va a tener varias características, varias propiedades en el aceite de oliva, ¿ya? El aceite de oliva solito, el virgen y el extra virgen. Pero el único que tiene estudios científicos que se dice que se puede aplicar directamente en el paciente es el extra virgen. Seguramente usted en la práctica ha visto que algunos cuidadores utilizan que el aceite de almendra, el aceite de coco, el aceite no sé qué, y hemos visto que algunos pacientes están protegidos, pero no tenemos evidencia científica de eso como tal. La única evidencia científica que pues, sabemos que se le puede aplicar directamente al paciente es el aceite de oliva extra virgen. Y también lo pueden conseguir en cualquier almacén de esos de cadena cerca, que todos tenemos almacén cerca a la casa que vende aceite de oliva extra virgen. Entonces eso, por ejemplo, lo utilizan, es una estrategia que se utiliza mucho en los pacientes en UCI encamados para evitar que le den lesiones por presión. Súper, súper clave ese dato, Juan. Por aquí, Ujú. Luz Marina Rodríguez nos dice, buenas noches, gracias por esta charla y sus conocimientos que son de gran ayuda. Gracias, Luz Mati, por estar conectada y a todos los conectados, Gracias. recuerden, si tienen preguntas, comentarios, déjenlos para que Juan nos ayude a responder. Bueno, Juan, hemos hablado de la prevención, hemos hablado de los signos y síntomas, hemos hablado superficialmente de lo que es una lesión por presión, una dermatitis. Tú como experto en el manejo de heridas, digamos ya hablando un poquito más de la forma técnica y del tratamiento, ¿cuál sería ese también ABC? Yo utilizo mucho ese ABC, pero como es como lo básico, como lo infaltable, que debería tener en cuenta un cuidador para el tratamiento ya, digamos, de la dermatitis. No nos metamos todavía con lesión por presión, solo de la dermatitis. ¿Cuáles serían tus consejos? Bueno, lo principal es que no utilizar nada que tenga alcohol porque le va a causar un daño muy importante al paciente. Algunos que utilizan lociones de estas, no, es que no quiero decir el nombre, pero son de esas lociones de bebé que la utilizan mucho en esas pieles o esos aceites de bebé y aquí vamos a causar un daño porque todos esos aceites de bebé lo que hacen es que tapan los poros de la piel y digamos que afectan el microclima de la lesión, haciendo que la lesión aumente mucho más o que la dermatitis aumente mucho más. ¿Listo? Uno. Dos, lo principal es quitar al paciente, retirar al paciente de eso que le da humedad, de eso que le está causando la dermatitis. Acordémonos que la dermatitis por humedad se causa prácticamente por cualquier cosa que genera humedad en el paciente. Los moquitos, la salida de orina, el popó, las lágrimas, el propio sudor del paciente. Entonces, yo creo que lo más importante es tratar de controlar esa fuente que nos está dando humedad. Pasa mucho, sobre todo en los pacientes polimedicados, que les aumenta tanto el sudor o la cialorrea que queman las comisuras labiales o queman las partes donde sudan, ya se pone muy rojo, se empieza a pelar o a abrir esa piel. Digo pelar porque es el término que utilizan los cuidadores, se empieza como a abrir esa piel, se empieza a desfacelar, que usted lo ve que va perdiendo como esa primera fase de esa primera capita de la piel, ¿cierto? Se empieza como a mostrar cueritos ahí también, que es como el término que utilizan los cuidadores, ¿ya? Entonces, y a partir de ahí, yo creo que lo más importante es que utilices o que tenga ahí en la cuenta protectores cutáneos. La limpieza es muy importante, no porque lo limpies cada hora va a ser mejor para el paciente, por el contrario, puede que sea peor para el paciente, que no utilicemos lo que son jabones quirúrgicos, que no utilicemos nada de eso, porque recuerden que en la piel tenemos eh, flora residente y flora transitoria. ¿Listo? Entonces, digamos que si usted lava con cualquiera de esos jabones quirúrgicos y demás, o cualquier jabón de estos en barra, puede llegar a quitar la flora residente,
¿sí? Y que el paciente nos quede totalmente descubierto contra cualquier microorganismo externo. Entonces yo pienso que lo más importante, quiere utilizar pañitos, utilice pañitos que no tengan alcohol y que sean para adultos, ¿sí? Eso es supremamente básico, sino que nosotros utilizamos pues, los pañitos que venden normalmente en las almacenes de cadena, que son en teoría para todos, y pensamos que son hipoalergénicos, pero si usted ha visto los componentes que tienen, va a ver que algunos tienen tanino, tienen alcoholes, y esto termina dañando la piel del paciente. ¿Ya? Entonces yo pienso que la limpieza es supremamente importante y quitar eso que está causando la dermatitis. Si usted tiene un paciente encamado y seguramente se orina bastante, va a ver, muchos utilizan un plástico sobre la cama. Ese plástico, cuando entra en contacto con la humedad del paciente, aumenta la temperatura y hace que se rompa más ligero la piel. Entonces, en eso también hay que ser muy claros, ¿cierto? Por eso no se puede dejar al paciente tanto tiempo expuesto a esa humedad que tiene. ¿Listo? Entonces aumenta el enrojecimiento. Si ese enrojecimiento usted ve que va abriendo la piel, perdóneme la palabra, va pelando la piel, la va rompiendo, ¿ya? Y si usted ve que se va colocando alrededor todavía mucho más blanco, quiere decir que esa lesión se está poniendo cada vez peor, ¿ya? Entonces lo importante es que quites o retires al paciente eso que le está causando humedad, ¿cierto? Lo que le decía ahorita, lágrimas, salivas, los moquitos, la orina, el popó, el sudor, todo eso te va a hacer que el paciente se rompa mucho más rápido en la piel. Y como los pacientes encamados muchas veces no controlan esfínteres, puede que lo tengas que hacer de forma continua, ¿ya? Ahí diría uno que puede justificar la limpieza continua, pero en esos pacientes trata uno de que no siempre limpiar de forma continua y seguida es lo mejor, porque hay que dejar también que la piel alcance a recuperar como esa primera capa que va perdiendo de tanta fricción, de tanto trauma, de tanto daño que puede tener. De acuerdo, eso lo vemos también mucho en la práctica y es que nos exageramos. Digamos que la frase de las abuelas, todo exceso también es malo, todo extremo, y tanta higiene tampoco es necesario. Bueno, Juan, vamos a ir entonces ya cerrando este espacio tan importante. Digamos que en TENA nosotros hablamos de la rutina del cuidado de la piel, precisamente haciendo énfasis sobre todo a la diferenciación que debemos tener los cuidadores del paciente adulto y del paciente bebé o pediátrico, ¿cierto? Pediatra. Porque es una práctica que vemos constantemente y nosotros hacemos mucho énfasis en eso, cómo prevenir. De hecho, uno de nuestra línea de productos es enfocada en la prevención de lesiones en la piel, precisamente porque sabemos lo grave que esto puede llegar a ser, tanto para el paciente como para el cuidador, y se deteriora, por supuesto, la calidad de vida. Entonces, nosotros promocionamos mucho nuestros productos Pro Skin, precisamente hablando de ese cuidado de la piel. Y hablamos de la rutina del cuidado, semejando como lo hacemos con los bebés. Nosotros siempre decimos, venga, si usted tiene un bebé, intuitivamente usted le compra el pañal, la toalla húmeda, la crema de barrera y bueno, y el resto de cosas. ¿Por qué con el adulto no hacemos lo mismo? Deberíamos hacer lo mismo. Máxime, todo lo que tú nos has enseñado y es cómo cambia la piel del adulto al pasar de los años. Entonces creo que eso es una premisa que debemos seguir llevando y abanderando precisamente para el cuidado de la piel de los adultos. Bueno, Juan, Sobre todo porque lo que mencionas, qué pena, Diana, tranquilo. en el adulto mayor recuerda que hay una cosa que llama la dermatoporosis. Esa dermatoporosis por lo general hace que la piel sea mucho más delgada, pero porque a través de la vida hemos tenido muchos traumatismos, los días que nos quemamos con el sol, la crema que nos aplicamos, entonces eso hace que a lo último de la vida se hayan perdido muchas propiedades de la piel. Si usted me pone cuál piel será más delicada entre el bebé y el adulto, o entre el paciente pediátrico y el adulto mayor, yo creería que es más delicada la del adulto mayor, porque Yo también. usted ya hemos visto pacientes que uno medio lo toca y se le queda, se desfacela, o sea, Sí, inmediatamente haces un skin tear, un desgarro cutáneo de forma muy rápida, o sea, sí. es más rápido, se daña más rápido que lo que se recupera. ¿Ya? De Porque como se han acuerdo. perdido esas funciones, entonces es más difícil recuperarla. En el paciente pediátrico, digamos que sí se demora, pero es mucho más fácil porque él está adquiriendo todas esas propiedades que ya nosotros perdimos. Entonces eso es muy importante. Y lo que dices es muy básico. Vea, uno en los hospitales ve mucho
que al paciente le compran pañales, pero no tienen en cuenta qué talla, por ejemplo, de calzoncillos o de ropa interior es el paciente. Entonces le traen pañales muy grandes o muy chiquiticos que ustedes cambian al paciente y son esas cuitas ya pegadas, hay que en cualquier momento esa pega se va a abrir, o muy grandes que prácticamente ni siquiera hay que quitar la pega para hacerlo. Eso nos causa un daño total, no solamente dermatitis, sino hasta lesiones por fricción, tratando de acomodarle eso al paciente. Entonces, eso es supremamente importante. Lo que pasa es que en Así el es. adulto mayor somos un poquito más relajados, me parece a mí, los familiares muchas veces son un poquito más relajados que en el paciente pediátrico. Pediatra, de acuerdo. Y es totalmente lo contrario, lo que tú mencionas, el adulto mayor es mucho más vulnerable y hablando de piel específicamente. Bueno, Ujú. Juan, por aquí nos saluda Julieta Salazar de Argentina. Julieta, qué rico que estés conectada. Y Alba Lucía nos pregunta, eh, perdón, Alba Lucía, no, Luz Marina nos pregunta, ¿qué hacer con esa resequedad profunda de la piel de un adulto mayor, principalmente en sus pies? Que ¿Cómo la podría tratar? Bueno, entonces tome pues hoja y papel que le voy a decir la fórmula. ¿Cómo la va? Bueno, no vea, lo principal es que el paciente diabético, por ejemplo, bueno, no digamos diabético, en el paciente adulto mayor se pierden propiedades en la piel, sobre todo en los pies. Casi siempre vemos que el adulto mayor no tiene unos pies cuidados. Son pocos los adultos mayores que esos pies se los cuidan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que usted esos pies los hidrate, en muchos casos los sobrehidrate para evitar fisuras y para evitar heridas mucho más profundas. Lo primero que vas a ver es, voy a hablarlo como en términos de mamá, la piel tarjada, la piel que empieza resquebradiza y muy seca, empieza después con fisuras y por último empieza la lesión. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué recomiendo yo? Vea, casi siempre los consensos internacionales y demás hablan, por ejemplo, yo me lo mencioné ahorita, el uso de las cremas ricas en urea. Ya, por ejemplo, en los pies se utiliza mucho la urea del 30-50%. Ya usted verá qué crema tiene urea, porque hidrata a niveles profundos esa piel. Y hay algunas cremas específicas para el cuidado de la piel que tienen dos propiedades grandes, humectan e hidratan, que es muy importante, es decir, le da agua y la retiene para evitar esas fisuras. Ahora, si la piel está seca o reseca por alguna otra enfermedad, ahí sí debes de ir donde el dermatólogo, porque hay que establecer por qué se hace esa resequedad. Sí, pasa mucho, por ejemplo, el paciente que es diabético en los pies también sufre demasiada resequedad, pero es exactamente igual. Con cremas ricas en urea, los ácidos grasos hiperoxigenados te sirven. También lo que les decía, hay unas cremas específicas para los pies que humectan e hidratan. Creo que con eso te iría súper bien, desde que no sea patológica. Si es una resequedad patológica, habrá que consultar con el dermatólogo, con el médico de cabecera, para mirar qué nos está dando esa resequedad extrema. Lo más importante es mantenerlos hidratados, ¿ya? Porque lo que son las fisuras y eso se dan de forma supremamente rápida. Porque otra cosa que tenemos es que el adulto mayor muchas veces no le tenemos el calzado adecuado. Entonces ahí también nos sacan los deditos por fuera de la chancla, de las zapatillas, lo que sea que tengan, o el zapato no es de pegar, sino de amarrar, y eso nos causa también una lesión. O sea, yo creo que eso es lo más importante, pero sobre esa resequedad profunda, creo que con esos dos, tres consejos que te di, te va a ir súper bien, porque llegan a capas de la piel muy profundas y eso hace que lo que es el manto dermolipídico y todo eso se mantenga y se proteja y el paciente no tenga los pies tan sequitos. Lo que pasa es lo que yo le decía ahorita, en esto casi siempre es muy raro el adulto mayor que llega con unos pies bien cuidaditos, casi Ujú. siempre, y yo creo que hasta en nosotros, lo que menos que vemos muchas veces son los pies. Las mujeres sí lo tienen muy claro y se pintan las uñas y bueno y toda la cosa. Los adultos mayores hombres eh, no lo tienen tan claro, entonces usted lo ve con esas uñas así, esos pies así, sí se puede como unas garras ahí grandes con las uñas todas mal cortadas porque no es tan común ver ese cuidado en hombres. Entonces, casi siempre sus pacientes hombres son los que más fisurados tienen las plantas de los pies, por ejemplo. De acuerdo, Juan, súper importante. Bueno, ya para terminar, nos están mandando saluditos desde Paraguay y desde Argentina del consultorio de heridas. Saludos a todos, gracias por estar conectados.
Y ya para finalizar, Juan, en una frasecita en un corto discurso, ¿qué consejos tú como experto, con toda la experiencia, expertise que tú tienes de manejo de pacientes, de manejo de heridas intra y extra institucionalmente, darías a estos cuidadores en, con foco en prevención? ¿Cómo logramos prevenir, digamos, una dermatitis? Lesiones por presión puede ser otro tema que te invitemos y Sí, hablemos más claro. adelante, pero hoy hablando de la incontinencia, como de cuáles son esos tips básicos que nos podrías dejar ya para finalizar para la prevención de la dermatitis. Bueno, yo creo que la dermatitis la podemos prevenir eh, de varias formas. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es mantener la piel limpia. ¿Listo? Seca. Eso es lo más importante. Cambiar el pañal con frecuencia. ¿Listo? Para evitar pues que esté continuamente expuesto a orina y a heces. Vea, hay una cosa que es supremamente importante y es que muchas veces tratamos de limpiar al paciente de forma muy fuerte y acá la piel también pierde propiedades. Entonces lo que tratamos es que sea limpiar la piel de forma suave, que se genere contacto entre el cuidador y el paciente, ¿cierto? No debe utilizar ningún producto irritante. Aquí somos muy tendientes a utilizar lo que les decía ahorita, cualquier tipo de crema para evitar esto en el paciente y ahí podemos cambiar características de la piel. Hay que dejar que el paciente y la piel respire, que esa piel tenga intercambio con el medio ambiente. Entonces no se recomienda utilizar los aceites que utilizamos normalmente, los aceites minerales que utilizamos con los bebés que huelen muy bien. En el adulto mayor tratamos de que no. Lo otro es que utilicemos una crema de barrera. Esa crema de barrera como les mencionaba ahorita algunas, va a ser que si el paciente se orina, si el paciente se hace popó, si el paciente, no importa la humedad que esté recibiendo, pues esta pase de largo, no toque pues como la piel con esa capita protectora y la piel no se nos ponga rojita y no se nos rompa, ¿ya? Y también otro consejo es evitar el exceso de esa aplicación, ¿cierto? Muchas veces la gente cree que porque le aplica una capa súper espesa o súper grande o súper gruesa, el paciente va a estar más protegido. Y eso no es cierto. Muchas veces le podemos hacer un daño mucho más grande. ¿Ya? Otra cosa muy importante es no apretar demasiado el pañal, porque también vamos a causar un daño como mucho más grande. ¿Ya? Yo le recomendaría no aplicar cremas magistrales. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí espero que si hay alguna persona conociendo que hace cremas magistrales, no me vayan a funar, pero yo no la recomiendo, ¿listo? Porque muchas veces no está claro qué traen o le hacen un preparado al paciente de cosas que no necesita. Por ejemplo, de esas cremas traen corticosteroides o que traen triconjugados. ¿Cuál es el problema? Que con la aplicación continua, el paciente puede hacer otras enfermedades derivadas de la aplicación excesiva de esos medicamentos, una eritrodermia o cualquier otra cosa mucho más grave causada por esa crema, ¿cierto? Por ese tipo de cremas. Entonces, creo que lo más importante es como eso. Vea, aquí voy a meter un poquito con algo y es que para prevenir también esas heridas en el paciente, ayudar al paciente, los consejos nutricionales recomiendan, por ejemplo, que le demos al paciente vitamina C de forma diaria, ¿cierto? Una pastilla de vitamina C o un complemento nutricional, que hay muchos en el mercado, sobre todo si es un adulto mayor, para también hacer que esa piel tenga mucha más fuerza, aguante más los traumatismos externos. Entonces creo que también le da supremamente, si el paciente ya tiene una herida, una dermatitis y demás, la utilización de la ingesta de vitamina C seguro le va a ayudar bastante porque es un potente antioxidante, va a ayudar a cicatrizar mucho más rápido, va a ayudar a proliferar el colágeno. Entonces creo que nos va a ir supremamente bien, yo creo que con esos consejos básicos. Super Juan. Y creo que ahí conectamos para no dejar esta pregunta al aire de Luz Marina, de si los aceites de naranja son adecuados. Ahí conectas un poquito con esos consejos Sí, finales. pero no, realmente no tienen, vea.
Yo sé lo que les decía yo ahorita, yo he visto pacientes con aceite de almendra que se han cuidado la piel. La gente muchas veces preparaciones de crema de manos, cualquier marca, y le aplican aceite de almendras al paciente. Entonces, digamos que lo está cuidando y yo le he visto la piel muy protegida a ese paciente. Pero cuando yo veo la evidencia científica, ¿cierto? Puede que eso lo puedas utilizar en la casa, pero por ejemplo en un hospital no puede porque eso no tiene ni registro en vivo, no hay nada que diga que en la evidencia que se pueda aplicar, ¿cierto? Entonces, aunque le vaya bien, yo le recomiendo que no lo utilice. Son cuidados ancestrales que seguramente en muchos pacientes sirven, pero no en todos te va a servir. Entonces, lo que pasa es que eso es complejo porque si al paciente le está sirviendo, usted como le dice, no se lo aplique más, ¿cierto? Pero llega el momento Ujú. en que ya no le sirve más y se le rompe la piel. Es complejo. De acuerdo. Muy bien, nada, solo agradecerte, Juan, por este espacio tan chévere. A Las ustedes, personitas están agradeciendo en el chat, están súper conectadas con el tema y nos agradecen por darles este espacio. Gracias a todos los que se conectaron. Estén súper atentos a nuestras redes porque estamos tratando de hacer un live con expertos, así como lo hicimos hoy con el doctor Heridas, acerca de todos estos temas del cuidado del adulto. Así que súper conectados. Feliz noche para todos y muchísimas gracias. que estén muy bien. Un abrazo, gracias Chao. por conectarse, que estén muy bien.